Benjamin Netanyahu es alguien a quien admirar e incluso emular. Algunas de las noticias más importantes del mundo en este momento están sucediendo en Lituania. Estas son dos posturas controvertidas de nuestra revista La Trompeta más reciente que analizaremos hoy en Trumpet World. El león naciente de Israel es la portada de nuestra revista impresa Trompeta más reciente y, lamentablemente, creo que es una de nuestras portadas más controvertidas desde hace tiempo. El hecho de que sea controvertida creo que demuestra hasta qué punto ha decaído la sociedad, pero también es una portada que parece muy actual. Estamos realizando esta sesión de revisión de la trompeta un poco más tarde de lo habitual debido al verano tan ocupado en nuestra sede central. Pero la gran noticia de esta mañana es que Israel podría ocupar Gaza. Así que esto todavía parece muy actual. Esta decisión causará indignación en todo el mundo si Israel sigue adelante con ella, pero parece que eso es lo que Israel necesita para estar seguro y evitar otra masacre al estilo 7 de octubre. Y así, a pesar de lo que todo el resto del mundo piensa, Benjamin Netanyahu parece dispuesto a seguir adelante con eso. Así que hoy me acompaña el asistente del gerente de redacción de La Trompeta, Philip Nice, para hablar sobre este asunto de última hora. Philip, muchas gracias por estar conmigo y quizás usted podría iniciar con sus comentarios sobre este artículo de portada, El león naciente de Israel. Bien, gracias. Es bueno estar con usted, Richard. Yo estaba pensando lo mismo que usted mientras leíamos las noticias esta mañana y veíamos cómo Benjamin Netanyahu y su audacia aparecían en los titulares. Como usted ha dicho, esto podría ocurrir o no ocurrir. Son filtraciones que le atribuyen este plan, pero podrían ser ciertas. Pero el hecho de que estemos grabando esto un poco más tarde probablemente nos hizo pensar a usted y a mí que esta portada y esta noticia de portada se sienten al menos un poco anticuadas. Pero en La Trompeta tenemos esta tendencia de estar al día incluso sin proponérnoslo a veces. Siempre tenemos la intención de estarlo, pero el redactor jefe, Gerald Flurry, su enfoque sobre Netanyahu se ha intensificado realmente, diría yo, en las últimas semanas y meses, al igual que su perspectiva sobre Winston Churchill y la comparación de ambos. Así que él, el señor Flurry, ha estado realmente profundizando sobre Winston Churchill y no por primera vez, como usted y yo sabemos, ha estado realmente enfocado en ese ejemplo histórico e incluso en las profecías de la Biblia que se relacionan con Winston Churchill. Y él realmente ha estado siguiendo la importancia y el papel de Benjamin Netanyahu. Y este artículo, especialmente saliendo en este momento, realmente para mí ayudó a traer algo de claridad a la situación en la que tuvimos una guerra directa entre Israel e Irán, más o menos un ataque directo de Israel sobre Irán. Eso fue en el contexto de que Israel ya había emprendido acciones audaces contra Hezbollah, obviamente contra Hamás. Y simplemente entender cómo eso encajaba con otras profecías bíblicas, profecías sobre el declive de Israel, fue realmente solo un punto de referencia para entender dónde estamos en este momento específico en la profecía bíblica y en la historia de Israel. Así que este fue realmente, creo, un artículo importante. El señor Flurry realmente parece sentir que es muy importante y sigue volviendo a esa metáfora, el león de Judá. Y para nuestros espectadores ya sé que la mayoría de ellos probablemente lo saben, pero Israel, el Estado de Israel en Oriente Medio, ese es el Estado judío, esa es la nación judía, y cuando uno empieza a juntar esas cosas, empieza a darse cuenta de que el pueblo judío está en la Biblia y sigue activo hoy en día, y sigue habiendo cosas en la Biblia que se aplican a administraciones anteriores, a la administración Netanyahu. Entonces, eso en sí mismo es una pista de lo viva que está la Biblia en general, y que hay otras tribus en la Biblia y que las hay. Hay profecías sobre esas tribus y esas también están activas en el mundo que nos rodea. Usted ha mencionado que esto es algo en lo que el señor Flurry se ha enfocado más últimamente, lo cual es absolutamente cierto, pero él también ha hablado de Benjamin Netanyahu durante años. El señor Benjamin Netanyahu, primer ministro de la nación judía de Oriente Medio, acudió al Congreso de Estados Unidos y habló ante ellos sobre el empeño de Irán por obtener una bomba nuclear. Habló mucho de la supervivencia de su país. Eso es lo que le preocupa. Y pronunció un discurso que realmente se escuchó en todo el mundo. Hubo muchas personas que odiaron ese discurso. Hubo otros que incluso más, según tengo entendido, que amaron ese discurso. Pero fue escuchado por mucha gente en todo el mundo.
Y estuvo muy por encima de la política, en mi opinión, porque trataba principalmente del problema número uno al que se enfrenta la humanidad hoy en día, y es el problema de la supervivencia de la humanidad. Se trataba de ese tema y cumplía la profecía bíblica. El primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, vino a Estados Unidos y habló de algo que creo que el Congreso no esperaba. Habló bastante sobre el libro bíblico de Esther, el libro del que mucha gente no sabe mucho. Nunca las Naciones Unidas han estado tan ferozmente desunidas como en los últimos años. Recientemente, el primer ministro del Estado judío, Benjamin Netanyahu, habló ante las Naciones Unidas y se refirió al horror de las armas nucleares y cómo estaban proliferando en todo el mundo. Y en ese discurso, sin embargo, algo realmente chocante e inusual fue que dio lo que podríamos decir que es una indicación o una pista sobre cómo se podrían unir las naciones y cómo se podría traer y dar al mundo la paz mundial, ya sean individuos o familias o naciones o lo que sea. Pero el señor Netanyahu habló realmente de la profecía bíblica. Habló de la profecía bíblica e incluso dijo que la profecía bíblica se está cumpliendo o realizando en nuestro tiempo. Los judíos llevan miles de años orando por la paz, pero nunca han tenido una paz real. Y el señor Netanyahu habló de esperanza para todos los hijos de Abraham, otros árabes, es decir, el hijo Isaac y el hijo Ismael. Los árabes descienden de ese hombre. El señor Netanyahu incluso mencionó un salmo en el que decía que Dios bendiga a su pueblo con la paz. Pues sí, que Dios bendiga a su pueblo con la paz. Pero, ¿acudiremos a Dios para conseguir esa paz? El señor Netanyahu es sin duda uno de los líderes más destacados del mundo. Estoy deseando trabajar con usted. ¿Y cuánto sabe él sobre combatir en guerras? ¿Lo ha hecho la mayor parte de su vida en Israel o Judá? Esa es la verdad. Y recuerdo que estábamos haciendo una especie de investigación para este artículo y repasando parte de lo que el señor Flurry había dicho, y uno de los individuos que hizo gran parte de esa investigación dijo algo así como, bueno, tenemos suficiente material aquí para un folleto. Y creo que es una perspectiva muy singular en la que el señor Flurry dice, me conmovió la acción de Netanyahu y su liderazgo audaz y agresivo. En muchos sentidos, él es el león naciente de su nación. Lo que Israel hizo para neutralizar a Irán enseña a toda la humanidad lecciones poderosas sobre lo que hace falta para vencer al mal, y es un recordatorio específico para aquellos a los que Dios ha llamado a respaldar su trabajo de vigilante en este peligroso tiempo del fin. Para lograr lo que Dios quiere que logremos, todos necesitamos el espíritu de un león naciente. Y como usted dijo, se vincula de nuevo con el león de Judá, pero nunca va a obtener una revista de noticias que hable de la Biblia y que introduzca la profecía bíblica en ella, pero luego una revista de noticias que analice cómo Benjamín Netanyahu se encargó de Irán. Una de las grandes conclusiones de eso es que así es como hay que enfrentarse al mal. Así es como tiene que ir a la guerra contra las cosas en su vida que necesita vencer, y el hecho de que Benjamín Netanyahu sea ahora una figura controvertida como esa es un signo de enfermedad y de debilidad y de que tenemos una voluntad quebrantada y que fundamentalmente no entendemos el mal, pero incluso eso se deriva de una voluntad quebrantada. No queremos enfrentarnos al mal. Enfrentarse al mal es difícil y no queremos hacer cosas difíciles, así que inventamos excusas para no enfrentarnos al mal. Sería inmoral, sería contraproducente y se nos ocurren todo tipo de razones para no actuar. Y sí, hay maldad a la que hay que enfrentarse. Y creo también, quiero decir, como el señor Flurry también menciona aquí, que hay mucho antisemitismo en eso. Jamás es tan malvado como los nazis. Sin embargo, nos escandalizamos incluso si consideraríamos hacer algunas cosas como las que Gran Bretaña y Estados Unidos hicieron contra los nazis por las mismas razones para mantenernos a salvo. Está bien que nuestros antepasados hicieran esas cosas, no está bien ante los ojos de algunas personas que Israel haga esas mismas cosas, y creo que el antisemitismo está precisamente al fondo de ese doble estándar. Pero solo eso, tomar la noticia
y luego extraer de ella una lección personal muy práctica, creo que es algo muy singular de esta obra. Correcto. Estoy de acuerdo con eso. Y estábamos hablando de cómo el antisemitismo se ha revelado realmente como lo que es en todo este contexto. La división dentro de Israel es una cosa, pero este constante e ilógico parcialismo, en gran medida inhumano, por utilizar una palabra suave, contra Israel está realmente a la vista en este momento. Esto está en el contexto, estas son ramificaciones directas del 7 de octubre. Esto está en la memoria reciente, esta mancha de sangre sobre la faz de la tierra. Usted sabe, solo doy esta imagen mental de la tierra manchada, pero la humanidad fue manchada por eso que algunos hombres hicieron el 7 de octubre. Eso está en la memoria reciente, esa carnicería horrible. Sabemos lo que Benjamín Netanyahu está tratando de limitar y erradicar, y aún así el mundo está atacando y acusando a los israelíes y a Netanyahu de ser como los nazis más que jamás, que iban por la calle con lanzagranadas propulsadas por cohetes, disparándolas contra los coches de la gente, quemando viva a la gente. Estaban violando en grupo a mujeres por ser judías, y muchos de ellos ni siquiera eran judíos, solo estaban alrededor de las comunidades judías, y simplemente hicieron eso. Y este es el detonante directo de la guerra en Gaza, y luego el conflicto con Irán, no tan directamente, pero el mundo está encontrando maneras de justificar y ponerse del lado de la gente que quiere exterminar a los judíos en este momento, no cuando eso se está desvanecido de la memoria, sino cuando está justo en la memoria reciente. Y así que esa es otra manera en la que Netanyahu ha tenido el coraje como de león, y Netanyahu ha sido siempre fuerte, ha estado dispuesto a luchar, ha estado dispuesto a arriesgarse por su propio pueblo. Y en esa soledad, usted conoce la conexión que el señor Flurry establece entre Netanyahu y Winston Churchill, hombres que se enfrentaron solos al mal y no se dejaron intimidar por la enorme oposición que los criticaba, los calificaba de bélicos y les decía que estaban equivocados. Y también plantea un punto profundo en ese artículo, donde el señor Flurry señala el capítulo 33 de Ezequiel, que es un pasaje que habla de un vigilante, de la necesidad de un vigilante. Comienza hablando de la gente que nombra a un vigilante, y el señor Flurry habla de que Winston Churchill era un vigilante, el vigilante nombrado por el pueblo, pero luego dice, vean el estado actual de Israel, y está claro que Benjamín Netanyahu está cumpliendo ese papel en el estado judío. Usted sabe, él está rugiendo. Eso es en el contexto de rugir como un león. Dice que ese hombre ha salvado a su nación varias veces. Es un ejemplo impresionante. Y él dice que es uno de los pocos líderes que quedan en Israel con esta cualidad de león. Eso es lo que se necesita para ser un vigilante. Y eso es lo que se necesita para ser un vigilante. Y así lo dice, pero luego habla de este cambio en Ezequiel 33, donde se llega al versículo 7 y se empieza a hablar de que en lugar de que el pueblo elija un vigilante, es Dios quien elige a un vigilante. Dios dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y después, el señor Flurry dice que el éxito que Israel ha tenido con la Operación León Naciente va a dar paso al fin de la labor de vigilante de un hombre elegido por el pueblo. Entonces, solo quedará un mensaje de vigilante, el del vigilante de Dios, antes del peor sufrimiento jamás visto en la tierra. Y está muy claro. Ezequiel 33 dice que Dios va a nombrar a un vigilante, no a varios vigilantes, ni a un comité de vigilantes. Hay un solo hombre con el que Dios está trabajando y luego se vincula con este león que se levanta. Hay un hombre que da una advertencia y el capítulo termina con un grupo de personas que escuchan el mensaje, que disfrutan del mensaje, que oyen las palabras, pero no las cumplen, no actúan en base a la advertencia del vigilante. ¿Por qué? Porque actuar es difícil, y actuar requiere ese espíritu del león naciente, y nos gustaría tener ese espíritu. Pero, como concluye el señor Flurry, necesitamos al león. Y no se trata de despertar el espíritu del león naciente que hay en nosotros. Como escribió el señor Flurry en otro folleto, todos somos cobardes, y todos somos cobardes cuando se trata, especialmente cuando se trata de afrontar nuestros problemas. Y no queremos hacerlo, y creo que muchos de nosotros tenemos una especie de historia de, sí, lo intenté enfrentarme a esto, intenté mejorar en esto era un pecado, necesitaba cambiar, y lo intenté y fracasé, y no conseguí cambiar eso.
Pero la solución es el león de Judá que, como sabemos, es Jesucristo, ese león naciente. Y el señor Flurry dice que ese vigilante y quienes lo apoyan necesitan mucha más audacia de león, incluso que la que tiene Benjamin Netanyahu. Dios dice claramente que debemos tener el carácter, la fuerza y la audacia del león de la tribu de Judá. Nuestro líder es el león de la tribu de Judá. Es fuerte, es valiente. Y este león debe vivir dentro de nosotros, de ahí es de donde sacamos el valor para actuar. Y claro, tal vez hemos intentado actuar y hemos fracasado, y hemos intentado hacer cosas y hemos fracasado antes. Pero si eso se basaba en nuestra propia fuerza y poder, eso no importa. La solución es tener a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, viviendo en nosotros, y entonces podremos vencer esas cosas. Aún así es difícil, aún se necesita perseverancia, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede vencer eso. Y el señor Flurry concluye y dice, para calificar para ese rol, debemos construir hoy ese liderazgo de león. Usted no se convierte en un líder de forma natural. Usted debe orar, planificar y trabajar para desarrollar liderazgo. Y debe seguir al león de la tribu de Judá. Y hay mucha gente a la que esto va dirigido y que sabe que hay cosas que quiere hacer, que necesita hacer más para apoyar esta obra de vigilante, y también saben que hay tremendas bendiciones que Dios promete a quienes apoyan esta obra. Y sin embargo, sigue siendo difícil hacerlo, es difícil levantarse como león, y si ese es su caso, bueno, ya sabe, este artículo señala la solución, y es acudir a Dios y pedirle ese espíritu de león que se levanta, un espíritu divino en lugar de humano, y eso puede vencer todo mal. Exacto. Una lección que podemos aprender de Netanyahu e Israel y de Churchill y Gran Bretaña es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas, y esa lección es considerar la suavidad, la flexibilidad, la tolerancia y la transigencia, ceder o hacer concesiones. Todo esto son señales de alerta. No es que deseemos la comodidad y no queramos que se alteren nuestras rutinas. No queremos que nuestra nación esté en guerra, desde luego que no innecesariamente, pero Churchill, Netanyahu y en un grado mucho más profundo y de una manera mucho más poderosa y personal, el señor Flurry, como vigilante, reconocen los peligros de ceder y hacer concesiones, el apaciguamiento y el statu quo, y eso es a nivel nacional, pero también es cierto a nivel personal. Así es como llega al nivel nacional. Estamos apaciguando, transigiendo y tolerando el mal en nuestras vidas. Si está solo, si está luchando, si se enfrenta a todas las adversidades, si es incómodo y no quiere hacerlo, pero lo hace, es una buena indicación de que está haciendo lo correcto. Usted lo está haciendo no por su propia motivación, por su propio sentido de lo que es correcto y justo, sino porque sabe que es correcto desde la fuente de lo que es correcto, que sería Dios. A los judíos, creo, se les llama a veces el pueblo del libro, si acepta eso, si se somete a lo que se enseña la Biblia como lo que es correcto, lo que es justo, entonces se encontrará solo. Se encontrarán haciendo cosas incómodas o que les resultan incómodas. Se encontrarán eligiendo ponerse de pie en lugar de sentarse y luchar en lugar de apaciguar y tolerar su camino por la vida. Y esa es una poderosa lección de este artículo. Mientras hablaba de esa lección sobre el apaciguamiento y hacer concesiones, por impresionante que fuera ese espíritu de león naciente, Benjamin Netanyahu asestó un duro golpe a Irán. El presidente Trump asestó un duro golpe a Irán, pero el régimen iraní sigue en el poder. Recuerdo la gran presión que sentí al escribir esto, el enorme reto que supuso escribir este número de la trompeta, ya que era como si la situación cambiara día a día. No creo. Quiero decir, obviamente solo fue una semana o un par de semanas, creo, antes de que esto se imprimiera, cuando comenzó el ataque, y nos preguntábamos, ¿vamos a tener que enviar esto a la imprenta en medio de la guerra? La guerra encajaba perfectamente con nuestros calendarios de impresión. Creo que terminó un día o dos antes de que se enviara a la imprenta. Y una vez más, pudimos estresar mucho a los redactores y a los diseñadores gráficos con muchos cambios de última hora, pero lo terminamos. Y el artículo que salió del gerente de redacción Joel Hilliker se titulaba ¿Está el régimen de Irán acabado? Parecía decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Irán? E incluso con la guerra terminada, el polvo aún no se había asentado. Y se hablaba de si íbamos a ver, por ejemplo, un movimiento pro-Shah en Irán. Se hablaba de un levantamiento popular y, ya sabe, de un cambio de régimen que no ha ocurrido en el mes transcurrido desde entonces. Y, como sabe, este artículo hace una
Predicción audaz, pero muy sólida desde el punto de vista bíblico, de que Irán no está acabado. Esa profecía bíblica predijo un cambio importante en la dirección de Irán. Había profecías específicas y no hablaban de que Irán controlaría Siria y Líbano y toda esta zona del norte del levante mediterráneo. Hablaban de que controlaría Egipto y el norte de África y el canal de Suez y la zona del Mar Rojo. Así que la profecía bíblica sí predijo un cambio de rumbo, pero que Irán seguiría siendo el mismo estado acomodado que siempre ha sido. Este artículo es realmente... Sabe, para mí sería... Tengo una pregunta, una gran pregunta, y esto me ha ayudado a responderla. ¿Qué dice la profecía bíblica? ¿Cómo encaja lo que estamos viendo con lo que se ha profetizado durante décadas? Y de nuevo, creo que esta semana o por aquí enviaremos a la imprenta una versión actualizada, otra versión actualizada del libro El Rey del Sur del señor Florey. Y esta es una profecía que el señor Florey ha identificado específicamente como aplicable a Irán. Irán es el Rey del Sur, el poder que lidera al Rey del Sur, que es el Islam radical. Eso es algo que él identificó hace casi 30 años y se ha mantenido firme en ello. Y luego vemos a Estados Unidos e Israel levantándose como un león bajo un líder del tipo Winston Churchill, atacando directamente a Irán. Estados Unidos está hombro con Israel durante al menos 24 horas, más o menos, para utilizar su mayor símbolo de su superpotencia y atacar directamente al Rey del Sur. Así que todos estamos muy interesados en ver cómo las profecías de la Biblia se aplican a algo que no hemos visto mucho, que son los descendientes del antiguo Israel, Estados Unidos, Israel actuando con fuerza militar, utilizando su superioridad militar para atacar directamente a un régimen malvado. Y lo digo en serio, pónganse en aquellos días de aquella larga guerra. Y recuerden que todo el mundo decía, me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar esto? Quiero decir, los israelíes, los estadounidenses, básicamente pueden destruir, si no el régimen, a los máximos líderes del régimen cuando quieran, como si estuvieran escondidos en un agujero en algún lugar, ya saben, y los agujeros no protegen realmente contra las bombas antibúnker israelíes ni contra las bombas antibúnker estadounidenses a veces. Fue una situación que se desarrolló muy rápido. Fue increíble ver lo que pudieron hacer los israelíes y los estadounidenses. Resulta que los israelíes habían estado escondidos justo al lado de las instalaciones antiaéreas iraníes, y cuando llegó el momento adecuado, actuaron de forma muy coordinada. Creo que utilizaron drones y otros dispositivos. Creo que fueron principalmente drones para destruir las unidades antiaéreas tan pronto como salían, tan pronto como asomaban la cabeza. Y luego fue un éxito fulminante para Israel y luego Estados Unidos entró en la escena gracias a lo que hicieron los israelíes. Así que era fácil decirlo y la gente decía, oye, es como 50-50. Si asesinan al ayatolá, que ya es muy anciano, Estados Unidos podría seguir adelante y acabar con ese régimen por completo, o al menos intentarlo. Pero la trompeta y el señor Flurry en el Rey del Sur se enfocaron en eso. Así que, de una forma u otra, ese régimen de islamistas radicales, terroristas, regional y globalmente ambiciosos permanecerá y esto, como usted ha dicho, incluso cambiará las cosas tal y como son. Irán incluso perderá algo de poder en comparación con el que tenía en Siria y otros lugares, pero conducirá al acuerdo de naciones, al bloque de naciones que usted acaba de describir. Así que la profecía bíblica casi ni siquiera menciona la guerra de 12 días. Creo que se esforzaron por llamarla así incluso antes de que terminara por completo. Pero es casi como la profecía bíblica. Fue solo un punto en el radar, pero en ese momento no parecía nada. Y como dice este artículo, dice, vean lo que pasará al final. La forma en que Estados Unidos trate con Irán será una poderosa lección sobre los peligros de no enfrentarse completamente con la maldad. Lo cual nos lleva de vuelta a todo lo que usted estaba diciendo, pero en esa misma línea también hay un recuadro en este artículo. Hay una entrevista de la trompeta titulada Negociando con el Diablo, que es una entrevista de nuestro programa hermano The Trumpet Daily, también disponible en YouTube. Y esto es un resumen de algunos de los aspectos más destacados de la entrevista entre el redactor ejecutivo de la trompeta, Stephen Flurry, y Melanie Phillips. Ya saben, ella es una excelente periodista que escribe sobre Israel y que habla del peligro de la presión que Estados Unidos ejerce sobre Israel para que se frene y se contenga, y de lo perjudicial que es eso. El otro punto que resume este artículo de manera bastante exhaustiva
Pero el otro punto que también se destaca en la conclusión es que el señor Hilliker escribe que la profecía muestra que la ofensiva reciente contra Irán no logrará eliminar la amenaza. También demuestra que este fracaso servirá como un potente ejemplo para otra potencia sobre cómo atacar a Irán y tener éxito. Ya sabe, quizá no sea el tipo de lección espiritual sobre los peligros de lidiar parcialmente con el mal, pero se aprende una lección sobre lidiar parcialmente con un enemigo. Sin embargo, es el rey europeo del norte quien aprende la lección y creo que probablemente han visto algo similar en Rusia y Ucrania. No es que Ucrania sea en modo alguno equivalente a Irán, pero como oponente, Rusia subestimó la cantidad de fuerza que se necesitaría para conquistar Ucrania y terminó estancada en una larga guerra, mientras que si hubieran entrado con mucha más fuerza desde el primer día, probablemente habrían ganado bastante rápido. Así que él dice que cuando el rey del norte venga contra Irán, no cometerá el mismo error que cometieron Israel y Estados Unidos, desplegando ataques selectivos y asesinatos estratégicos. No. Y luego cita Daniel 11 versículo 40 al 43, que dice, «En el tiempo del fin, el rey del sur lo atacará, pero el rey del norte se precipitará sobre él como un torbellino, con carros y jinetes y con muchos barcos». Eso es de Daniel 11 versículo 40 al 43. Y el señor Hilliker concluye y dice, Dios nos está advirtiendo de antemano. Debemos ver su mano en estos acontecimientos a medida que se desarrollan y utilizar eso como motivación para volvernos hacia Él. Hoy Él está vivo y activo. Él está guiando los acontecimientos mundiales para que se cumplan sus profecías y pronto intervendrá para efectuar un cambio de régimen, no solo en una nación oprimida de Oriente Medio, sino en todos los países de la tierra. Él reemplazará a los gobiernos descarriados y corruptos de este mundo con un gobierno verdaderamente justo. Solo entonces se establecerá realmente la paz que desea el presidente de Estados Unidos. Así que ya conocen la conclusión práctica y poderosa de ese artículo sobre el ataque de Israel a Irán. Así que es una conclusión poderosa y, repito, práctica para ese artículo sobre el ataque de Israel a Irán. Creo que otra cosa práctica que podemos sacar de esto es que no solo el señor Florey dice que las profecías bíblicas son reales e inquebrantables. No solo eso, sino que dice que se aplican a los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día y que la identificación bíblica de esto equivale a esto hoy en día. La identificación bíblica de esto equivale a esto. Quiero decir, usted está leyendo en la Biblia, está leyendo sobre Egipto y los libios y los queyitas y la tribu de Judá y cosas así. Y hay diferentes personas, quiero decir, muy pocas personas, muy pocas iglesias hablarán de profecía, a pesar de que Jesucristo era un profeta, a pesar de que hay profecía en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos lo harán e identificarán, o solo individuos identificarán al Rey del Sur de otras maneras. Esta identificación del Rey del Sur es muy específica, es muy clara y mírenla y digan, se confirma con los acontecimientos incluso cuando saben que los acontecimientos dan giros y vueltas. Es esta identificación, este libro, si lo piden, del Rey del Sur, aplicando esta nación moderna a estos nombres bíblicos, usando este razonamiento, ¿es eso cierto? Y si lo es, cuando tenga en sus manos el Rey del Sur o cuando tenga en sus manos un número de la trompeta, estará sosteniendo algo muy único, no solo algo que reconoce que la profecía es real, que Dios es real, sino algo que identifica correctamente esas entidades y naciones de la profecía bíblica. Entonces, ¿qué otra cosa existe en el mundo que sea así? Sí, muy buen punto. Y usted mencionó que Irán es el rey del sur, o ese folleto El Rey del Sur. Hay otro artículo breve, Irán es el rey del sur, de Mijailo Sekic, que se encuentra en esta sección, que, de nuevo, creo que ya ha resumido. Pero quiero decir que eso destaca cuántas pruebas hay ya. Si vamos a adoptar un enfoque científico de las profecías bíblicas, que no es una frase que se oiga muy a menudo, pero en cierto sentido es completamente válido. La Biblia dice que juzguen por los frutos. Así que, a principios de los 90, el señor Flurry hizo una serie de predicciones basadas en las profecías bíblicas, basadas en estas profecías sobre el Rey del Sur e Irán y todas las indicaciones que da la Biblia de que Irán cumple este papel del Rey del Sur. Y este artículo repasa y muestra cómo se han cumplido esas profecías, cuánto de esto ya se ha demostrado que es correcto y, como saben,
Aún no hemos tenido ese golpe de gracia que viene del rey del norte y que elimina por completo al rey del sur, pero muchos de los otros detalles que hemos dado allí vemos que han sucedido o vemos cómo están en camino de suceder exactamente como lo describe la Biblia, y tal como concluyó el señor Hilliker allí, es una prueba poderosa de las acciones de Dios en el mundo. Pero quizá pasemos al siguiente artículo, un preludio a las armas de la Tercera Guerra Mundial. Y quizá pase directamente a usted para que nos dé su opinión al respecto. Este es un tema que Josué trajo al programa y sobre el que habló. Dedicamos un programa entero a este tema en el que se veía cómo Ucrania lanzaba ataques audaces con drones contra Rusia. Ahora hemos visto el tipo de ataques audaces que Israel ha lanzado contra Irán. Estamos viendo cómo algunas de estas nuevas armas y tecnologías desarrolladas en los últimos años han alterado fundamentalmente la guerra. Y es rápido, es fascinante ver en general cómo está cambiando la guerra, pero lo que Josué hace en este artículo es mostrar cómo todos estos cambios encajan también con las profecías bíblicas. Es sorprendente lo mucho que la Biblia profundiza en algunos de los detalles de los conflictos que se avecinan. Identifica a las naciones y a algunas de ellas, y se necesita revelación para comprender qué naciones son hoy en día. Identifica a individuos, hemos hablado a menudo, como el príncipe de Roche, que es un buen ejemplo de ello, pero incluso como una figura singular en Europa, y luego ciertas figuras específicas de las que acabamos de hablar, como Winston Churchill siendo una figura de vigilante que se menciona en Ezequiel, identificado por el señor Flurry como el vigilante que el pueblo eligió de sus costas. Así que la Biblia es sorprendentemente específica y tiene estos pasajes concretos, descripciones de cómo será la guerra en el futuro y lo más importante, en mi opinión, a lo que el señor Flurry ha vuelto repetidamente, son las armas nucleares. A menudo habla de cómo las armas nucleares son diferentes y ni siquiera se podían imaginar en la época de la Biblia y sin embargo se escribía sobre ellas en la época de la Biblia. Hay muchas otras armas de destrucción masiva que también podrían casi con toda seguridad ser utilizadas. Una vez que la gente empiece a lanzar armas nucleares, entonces muchas de esas otras también se utilizarán. Sin embargo, este artículo habla más del cambio en la guerra y habla de los drones y cosas por el estilo, y cita al señor Flurry diciendo que las guerras futuras incluirán con toda seguridad bombas nucleares y armas biológicas. Pero Josué está hablando de la situación actual y de cómo los drones en particular pueden cambiar la guerra, el rostro de la guerra y lo que se puede y no se puede hacer y lo que funciona como elemento disuasorio y lo que no, lo que ya no funciona como elemento disuasorio. Si el enemigo tiene drones, entonces los sistemas antiaéreos convencionales no son tan eficaces como se pensaba. Es como si la infiltración se hubiera vuelto más importante que el largo alcance, ¿cierto? Y tenemos la misma situación con Ucrania y Rusia, donde si logran infiltrarse, entonces, utilizando estas armas, que son relativamente baratas, pero muy avanzadas, como los drones, se convierte, como dicen, en un cambio de juego. Y a eso se suma que él realmente, cada vez que hablo con él, parece que está hablando de inteligencia artificial, y cuanto más se integra con una informática muy avanzada, redes muy avanzadas, tecnología informática muy avanzada, más pueden volar como un enjambre de langostas, ¿cierto? Y si alguna vez ha visto una bandada de pájaros, o un murmullo, creo que se llama, o una nube absoluta de langostas, o incluso un banco de peces en el mar, y los ve moverse todos como una unidad, entonces imagínese, ¿qué pasaría si fuera el caso de las langostas que son destructivas, pero si tuvieran el poder de fuego como el fuego real? Pero eso es lo que parecen evocar en la Biblia estos enjambres de drones y estas langostas y cosas así. En fin, él se enfoca en Alemania y sus avances. Tengo entendido que Estados Unidos tiene enormes empresas de defensa. Estamos desarrollando barcos para acompañar a las flotas de portaaviones que literalmente fabrican drones y no solo los lanzan, sino que los fabrican de forma continua. Aún no se han construido, pero creo que ese es el plan. De todos modos, esto no quiere decir que otros países, en particular Estados Unidos, no estén avanzando, pero esto es algo para lo que se necesita la Biblia, se necesita la revelación para guiarse. Lo que está haciendo Alemania va a resultar importante, estas armas se van a utilizar. Alemania, como siempre hemos dicho, ya sabe, hablando de Churchill, que decía que es fértil en sorpresas militares. Al igual que ellos, tendrán la voluntad de utilizar estas armas. Así que, cuando se habla del Helsing HX-2 y demás, no es que sea el único que existe, no es que sea necesariamente la empresa más grande, aunque Rheinmetall se está convirtiendo en uno de los gigantes absolutos del mundo en la fabricación de armas.
Es decir, las profecías y revelaciones bíblicas muestran que Alemania y lo que está haciendo Alemania serán utilizados de manera eficaz y muy destructiva. Y su comentario sobre la infiltración me parece fascinante. Y tiene razón, Josué lo relaciona con muchas profecías específicas diferentes, y yo encuentro que las tácticas son las mismas a lo largo de la historia de la guerra. Por ejemplo, los ataques sorpresivos no son un invento moderno, pero diferentes tácticas funcionan mejor en diferentes épocas. La invención del rifle y luego de la ametralladora hizo que las fortificaciones defensivas fueran muy difíciles de asaltar, lo que tuvo un impacto enorme en la Guerra Civil de Estados Unidos y en la Primera Guerra Mundial. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, se produjo una guerra más de maniobras al empezar a disponer de máquinas capaces de romper esas fortificaciones. Sí, creo que es interesante que la infiltración y la sorpresa fueran características clave de ambos ataques y muestran el potencial de un ataque sorpresa en un mundo en el que existen todo tipo de defensas antiaéreas y antimisiles. El valor de un ataque sorpresa que las elimine el primer día es inmenso. Por lo tanto, el incentivo para hacer algo así es enorme. Y creo que uno piensa, bueno, ¿quién tiene toda esa tecnología? Gran parte de ella está en Estados Unidos, pero también quién tiene una frontera increíblemente porosa y enorme, y si observa, por ejemplo, a Israel instalando fábricas de drones en Irán, ¿cuánto más fácil sería para China instalar fábricas de drones en Estados Unidos? Quiero decir, son dueños de fábricas enteras. Llevan años comprando tierras de cultivo junto a bases en Estados Unidos. Y eso es algo bien conocido, incluso en los últimos meses se han descubierto antenas ocultas en la infraestructura de la red eléctrica estadounidense que han sido compradas a China y que permiten a este país tener una salida independiente controlada por China y una conexión independiente para recibir señales, actuar en consecuencia y apagar cosas. Como si Estados Unidos fuera increíblemente vulnerable a algo así, y eso está casi hecho, porque las consecuencias son tan grandes que son inimaginables, y realmente no pensamos en ello, y creo que, por eso, nos sentimos seguros, pero eso coincide exactamente con el tipo de ataque del que habla la Biblia. Toca la trompeta y nadie va a la batalla. Esas personas que uno creía que eran sus aliados y sus amantes, de repente se vuelven contra uno, e incluso la propia naturaleza de la guerra favorece el tipo de ataques de los que habla la Biblia. Creo que los estadounidenses y los británicos y las personas que tienden a confiar en su sociedad y en su ejército deberían tomar como advertencia un artículo como este de la Biblia. Y como usted acaba de decir, tenemos muchas armas, tenemos un ejército fuerte, tenemos lo que creemos que es una economía fuerte, pero imagínese si estas armas empiezan a utilizarse, si la gente de repente no puede comunicarse, si se corta el internet, si se corta la red eléctrica, si ocurre cualquier cosa, nuestra sociedad se derrumbaría. Por ejemplo, algunos miembros del Congreso crearán una controversia por una parada de tráfico en algún estado, y tenemos disturbios como si un adversario extranjero utilizara intencionadamente y a gran escala esas armas, nuestra sociedad se desmoronaría. La sociedad iraní podría desmoronarse y al régimen no le importaría demasiado. Seguiría con la guerra si la sociedad estadounidense o la británica se desmoronaran. Es difícil imaginar lo rápido que cambiaría y lo rápido que cambiarían nuestras vidas personales y nuestras comunidades. Y esto es un recordatorio de que los adversarios extranjeros están observando. Pueden parecer nuestros amantes, como usted dice, como lo describe la Biblia, pero no lo son. Hay que confiar en la Biblia más allá de lo que se siente en la comodidad de nuestro hogar. Bueno, ese punto sobre los adversarios extranjeros que parecen amantes es una gran transición al siguiente artículo de Josué en esta sección sobre Oriente Medio. ¿Son Alemania e Israel realmente amigos? Esta ha sido una de las dinámicas más fascinantes de observar. Desde que se escribió este artículo, desde que se imprimió la trompeta, una de las noticias más importantes sobre Oriente Medio ha sido que todos estos países han salido a reconocer al Estado palestino o han dicho que van a reconocer al Estado palestino en la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre. Francia tomó la iniciativa. Lo hicieron una vez, dijeron que lo iban a hacer hace unos meses, nadie lo siguió realmente. Lo han hecho ahora, otros países se han sumado. Gran Bretaña ha dicho que sí, que reconocerá un Estado palestino si no hay un cese al fuego, lo cual, como hemos comentado en el programa, es una declaración absurda, porque es como decirle a Hamás, mantengan a los rehenes y les daremos lo que quieren.
Canadá ha dicho que reconocerá un Estado palestino siempre y cuando la autoridad palestina se comprometa a realizar elecciones. No van a esperar a ver si realmente cumplen con ese compromiso, lo cual es bastante tonto porque la autoridad palestina siempre se compromete a realizar elecciones y nunca lo hace. Pero un país que no está en esa lista es Alemania, y eso no quiere decir que todo lo alemán sea bueno. Eso es más o menos lo que trata este artículo. No todo es color de rosa entre Israel y Alemania, pero Alemania empieza a parecer el menor de todos los males cuando ves a todos los demás países haciendo lo mismo. E incluso bajo el mandato de Donald Trump, han hecho algunas cosas que apoyan a Israel. Steve Witkoff, sin embargo, ha empujado a Israel a algunos ceses al fuego bastante desfavorables. Así que esto es lo que pasa. Y luego también con Estados Unidos, también tiene a Israel observando todo esto. Están viendo que, de acuerdo, Donald Trump sin duda fue muy positivo para nosotros al principio, pero los demócratas se están volviendo activamente hostiles hacia Israel. Y de nuevo, si usted es Israel, tiene que asumir que entre republicanos y demócratas va a tener un presidente demócrata el 50% del tiempo. Podemos construir nuestra seguridad dependiendo de este péndulo que sigue oscilando entre un tipo que nos ama y otro que nos odia, y en Alemania no es así. En Alemania lo que se dice es que proteger a Israel es una razón fundamental del Estado alemán. Los dos principales partidos están de acuerdo con eso. Alemania se perfila cada vez más como el aliado más fiable de Israel. Y Josué profundiza más en el artículo sobre ese tema y va más allá de la perspectiva superficial. Exacto. Creo que ha resumido muy bien la situación de Israel, donde incluso Estados Unidos ha sido su protector durante mucho tiempo. Y sin embargo, los israelíes tienen que estar en suspenso cada vez que hay elecciones en Estados Unidos y hay un giro radical entre Donald Trump y, ya sabe, Barack Obama y Joe Biden, ¿no? Y luego, sin embargo, cuando Biden estaba en el poder, Estados Unidos siguió proporcionando armas a Israel. Y luego vuelve el presidente Trump, parece un gran alivio. Pero luego él y Witkoff, como ha dicho el señor Flurry, traicionan a Israel. Han traicionado a Israel en varias ocasiones y sin embargo ayudaron con los 2 bombarderos que atacaron las instalaciones nucleares iraníes. Así que solo hace que Estados Unidos se convierta en un gran interrogante para los israelíes en cuanto a ser su protector, ayudarlo a sobrevivir, porque Israel cada día tiene en juego su supervivencia como Estado y posiblemente la supervivencia de la raza judía hasta cierto punto. Así que obviamente no es solo una cuestión secundaria para ellos. Y luego Alemania, en este artículo, muestra realmente las 2 caras de la moneda, donde está Alemania. Bueno, recordemos que Alemania, que levantó la voz, parece ser lo que principalmente impidió que Hezbollah se uniera a la masacre del 7 de octubre. Lo hemos destacado en la trompeta, así que Alemania apoyó a Israel de manera importante, sin duda. Pero luego este artículo también muestra que han recibido muchas críticas por intentar sofocar, ni siquiera eliminar, sino solo sofocar la amenaza de Gaza, de Hamás en Gaza. Y luego lo que más me llamó la atención fue la encuesta, que no sé a cuántas personas se les hizo, pero la encuesta que cita Josué básicamente dice que 4 de cada 10 alemanes creen que los judíos son los nazis modernos en términos de lo que están haciendo en Gaza o a los palestinos en general. Así que los líderes pueden decir una cosa u otra, pero es interesante que él saque a relucir lo que piensa el alemán promedio, según esa encuesta. Por eso hemos observado muy de cerca la relación entre Alemania e Israel durante mucho tiempo, y hemos hecho algunas predicciones audaces. Seguimos haciendo las mismas predicciones audaces basándonos en lo que el señor Flurry ha dicho sobre esa relación. Y así Josué muestra cómo y por qué, en esta etapa de la historia, una de las tendencias es controvertida. Le da a Israel, como usted dice, muchas razones para buscar a alguien que sea un aliado poderoso y algo estable. Pero al mismo tiempo hay razones para que los israelíes desconfíen de Alemania, pero los israelíes van a ignorar estas razones y no verán claramente lo que realmente está sucediendo. Y muchos de estos mismos puntos se relacionan con los que Josué mencionó en el artículo anterior sobre Gran Bretaña, Estados Unidos, Judá, los judíos, Israel y Oriente Medio.
que confían en sus amantes y luego son sorprendidos por esa traición, y se ve a Israel encaminándose hacia eso, con la sensación de que podemos confiar en Alemania porque, como saben, los alemanes tienen la responsabilidad del Holocausto y todavía están tratando de compensarlo. Y podemos depender de ellos más que de otros países, y es solo un cambio para saber de la historia. Es como aprender la lección opuesta de la historia. Eso es lo que Josué también señala en este artículo, pero también me refiero a otra noticia. Es una noticia que no ha recibido mucha atención porque todos confiamos en Alemania, y con eso terminamos la sección sobre Oriente Medio. El siguiente artículo del señor Flurry, Lituania en la profecía, presenta un acontecimiento muy importante. En 1945 y después de 1945 se produce la famosa Declaración de Yalta. Alemania. Vamos a destruir el militarismo alemán para siempre. No habrá industria armamentística alemana, ni ejército alemán, ni nada. Y luego se ha producido un proceso gradual en el que se han ido levantando las restricciones poco a poco. Así que durante bastante tiempo no hay ejército, y entonces surge la pregunta, sí, está bien, pero ¿y si la Unión Soviética invade Alemania Occidental? Necesitaremos contar con unas fuerzas armadas locales que sean realmente útiles. Así que se decide que Alemania puede tener un ejército, pero solo para defender el territorio alemán. No puede salir al extranjero. Es ilegal que salga al extranjero. Lo pondremos en la Constitución. Solo puede actuar en defensa propia. Lo pondremos en la Constitución y luego avanzamos unos cuantos años y a Estados Unidos le gusta bastante la idea de tener tropas alemanas ayudándoles en el extranjero. Así que empiezan a tener tropas alemanas operando en el extranjero, especialmente en los Balcanes y Yugoslavia. La idea de que el ejército solo puede utilizarse para la autodefensa se amplía para incluir a los aliados. Así, Alemania puede defender a sus aliados, lo que, dado que no sé si alguna vez ha habido una guerra en la que una de las partes no tuviera aliados, elimina básicamente esa restricción. Si ese es el listón, siempre se puede encontrar una razón para luchar. Una de las últimas restricciones que quedaban era la de no tener bases militares permanentes en el extranjero. Se trata todavía de un ejército muy basado en el territorio nacional. De acuerdo, saldremos y participaremos en misiones de paz de la ONU y cosas por el estilo, pero esto sigue siendo lo mínimo que Alemania necesita para defender su territorio. Ahora Alemania ha construido su primera base militar permanente en el extranjero, en Lituania. Eso es significativo porque supone el fin de un tabú, pero también es Europa la que ahora mira a Alemania de la misma manera que solía mirar a Estados Unidos, donde Estados Unidos establece lo que se conoce como cables trampa. En Europa del Este hay una base militar estadounidense en Polonia. El personal de esa base no es suficiente para mantener fuera a los rusos, pero hay suficientes como para que Rusia no pueda atacar Polonia sin atacar también a algunos soldados estadounidenses, lo que casi garantiza que Estados Unidos entre en guerra. Y ahora se ve a Alemania empezar a desempeñar este papel instalando cables trampa en Europa del Este. Y toda Europa está empezando a fijarse cada vez más en Alemania. No solo como líder, es decir, han sido líderes políticos y económicos durante mucho tiempo. Hasta hace relativamente poco, quizá en los últimos 5 años, Francia era el país que más gastaba en defensa y era una especie de líder militar. Ahora Alemania es también líder militar. Correcto. El motivo principal de este artículo es, por supuesto, como usted menciona, que los alemanes están estableciendo una base permanente de 5.000 soldados en Lituania, lo cual es significativo por todas las razones que usted menciona. Y esto es de un artículo del señor Gerald Flurry. Esto proviene de la llave de David, que como usted dice es bastante interesante como Lituania. Creo que era Lituania en la profecía, que era también el nombre del programa, así que no se oye mucho sobre eso. Pero él simplemente llama y llamó mucho la atención sobre ese despliegue, sobre esa base permanente, porque sabemos que tenemos que vigilar la expansión militar alemana como halcones. Estados Unidos y sus aliados británicos también lo sabían, pero ha pasado toda una vida desde la última guerra, y el propio presidente Trump quiere que Europa y Alemania asuman más responsabilidad y paguen más.
pagar el costo de la defensa de Europa, y por eso hay todas estas razones para no confiar en los alemanes. Como usted ha dicho, al igual que los israelíes, tienen razones para confiar en Alemania. Y básicamente se pasa página, estamos dando vuelta a la página de la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo nuevo, es una Alemania nueva. Ha pasado toda una vida desde que Alemania inició la Segunda Guerra Mundial y hemos decidido, casi conscientemente, hemos decidido conscientemente dar vuelta a la página, correr el riesgo, y es solo una señal de lo que está por venir. Pero mientras hablaba, pensaba en qué sería lo que finalmente llamaría la atención de la gente. Quizás Lituania, pero de alguna manera, por diseño, no ha llamado la atención de la gente para que se pregunte, espera, ¿qué están planeando los alemanes? Ya sabe, sería como, oh, los alemanes ahora tienen un grupo de ataque con portaaviones, y los alemanes ahora tienen armas nucleares propias, o algo así. Esto es lo que es. Me refiero a uno de esos acontecimientos históricos, y el señor Flurry hace un gran trabajo al llamar la atención de todo el mundo sobre ello, porque nadie le está prestando atención. Y creo que esto sigue estando relacionado con algunos de los puntos del artículo anterior. Una de las secciones que el señor Flurry incluye aquí habla de la historia del Holocausto en Lituania, y eso no se mencionó en absoluto. Uno de los grandes impulsos para que el señor Flurry escribiera este artículo fue la visita del canciller Merz a Lituania para una gran ceremonia oficial de inauguración, creo que era la 45ª Brigada Blindada Alemana, allí. Él habló de la historia de la opresión de Alemania sobre Lituania. Nadie habló de la historia de opresión de los judíos por parte de Alemania y Lituania, y el Holocausto fue especialmente terrible en todas partes. Pero en Lituania, el 90% de la población judía fue asesinada. Y muchos lituanos colaboraron en ello. La iglesia lituana colaboró con los nazis, había clérigos que apoyaron o participaron en ello, no hubo realmente ninguna reflexión. No se habló en absoluto de esta historia, de lo que pasó la última vez que Alemania y Lituania se unieron. Y creo que en Europa del Este existe absolutamente una especie de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Siento que no podemos ser demasiado duros con las naciones, especialmente con Finlandia, que fue atacada por la Unión Soviética y oprimida por ella. Es comprensible que pidieran ayuda a Alemania para librarse de eso. De la misma manera que nosotros, Gran Bretaña y Estados Unidos, pedimos ayuda a la Unión Soviética, otro régimen profundamente malvado, para derrotar a los nazis. Pero hacer eso no significa colaborar con entusiasmo en el Holocausto, e incluso Finlandia es un gran ejemplo de ello, ya que se alió con Alemania para derrotar a la Unión Soviética, pero no participó ni permitió ningún tipo de holocausto en su territorio e hizo mucho por limitarlo, y eso es algo en lo que el señor Flurry realmente llama la atención, y luego todo esto, por supuesto, tiene como trasfondo el fomento del rearme de Alemania. Y él también repasa gran parte de esa historia, la forma en que Estados Unidos permitió y empujó activamente a Alemania a realizar un gasto militar importante, gastando el 3,5% de su economía en defensa, el 1,5% en infraestructura destinada a la defensa, parte de la cual es algo que construirían de todos modos, pero todo ello está configurando una dirección que facilitará a Alemania tener más bases militares en el extranjero, así que tienen conexiones ferroviarias con países extranjeros para poder abastecer estas bases y todo lo demás. Así que, como ve, de nuevo, hay un mensaje de advertencia sobre Alemania aquí, pero también nos lleva de vuelta a algunos de los puntos que mencionamos al principio con el león naciente de Israel. Cuando el señor Flurry concluye que podríamos evitar lo que se avecina, si buscáramos a Dios y nos arrepintiéramos de nuestros pecados, eso es lo que debemos hacer. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos somos pecadores y necesitamos que Dios nos ayude o necesitamos que el león de la tribu de Judá nos ayude. Él podría detener esto fácilmente. Debemos meter a Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, ese es un contexto importante para concluir esto también. Exacto, totalmente. Y yo iba a mencionar precisamente eso, que poniéndolo en un contexto más amplio, ya sabe, la primera base militar, como ha dicho, no se menciona lo que ocurrió entre Alemania y Lituania hace no tanto tiempo. Y luego está el gasto, las maniobras legales, y no sé si legal es la palabra correcta, pero las maniobras diplomáticas, legales con la Constitución y con la OTAN y todo lo demás para despejar el camino para que Alemania asuma un papel mucho más poderoso.
y, como ha cubierto muy bien, un papel independiente de Estados Unidos. Y creo que gran parte de la política exterior estadounidense hacia Alemania, por muchas razones, ha intentado que Alemania pueda pagar ciertas cosas o quitarle ciertas cargas a Estados Unidos, pero sin actuar de forma totalmente independiente de la OTAN y de Estados Unidos. Ya sabe, cosas como, y estas aún están en el futuro, pero la capacidad de transporte aéreo y obviamente los portaaviones y cosas así, hemos querido mantenerlos dependientes de la OTAN, especialmente en caso de un conflicto mayor con Rusia, todavía son dependientes de Estados Unidos, pero que sigan siendo pequeños en algunos aspectos. Pero tenemos que estar atentos a cómo Alemania está haciendo estas cosas y relajando esos vínculos y esas dependencias de Estados Unidos. Y no buscaríamos eso. No lo destacaríamos si no fuera por las profecías bíblicas que dicen lo que los asirios, los alemanes, van a hacer en el futuro. No nos enfocaríamos en lo que nos estamos enfocando hoy. Así que, obviamente, las profecías bíblicas guían al señor Florey y eso es lo que pone a Lituania al frente en su mente y en este artículo. Y luego este siguiente artículo de Jeremiah Jax y Mijailo Sekic, que creo que está basado en gran parte en una entrevista de Trumpet World con la Red Ucraniana de Derechos del Niño sobre una trágica noticia acerca de cómo Rusia ha estado tratando de secuestrar a niños ucranianos para convertirlos en niños rusos. Y que Rusia tiene una población en declive y esta es una forma particularmente horrible de intentar resolver, entre comillas, ese problema. Quiero decir, Jeremiah publicó un artículo fantástico en La Trompeta sobre el declive demográfico y todas las formas en que eso puede perjudicar a una economía. E incluso, ya sabe, eso es un síntoma de enfermedad espiritual y Rusia está luchando contra ello. Y esta es una forma horrible y verdaderamente malvada de intentar resolverlo. Y si vemos los libros de historia y vemos cosas horribles, y el Holocausto es el ejemplo más claro, y pensamos, ¿qué estaba haciendo el resto del mundo? Ya hemos hablado antes de cómo Estados Unidos rechazó un barco, quizá más de uno, sin duda más que ese barco, con personas que huían, literalmente huían del Holocausto. Es esa magnitud de cosas, no el Holocausto, pero esto va a quedar marcado en la historia que Rusia secuestrara a niños en masa, les lava el cerebro en masa, y nosotros lo presenciamos. Hubo noticias al respecto, pero la sensación general del resto del mundo fue, oh, qué interesante y qué triste noticia. Ya sabe, como si nos diera igual. No lo detuvimos. No dijimos que esto es, ya sabes, estamos trazando una línea y no podemos permitir que un hombre haga cosas tan malvadas. Así que creo que este es el artículo en el que, o tal vez era uno anterior de Jeremiah, habla de Chechenia, y tenemos la edad suficiente para recordar cuando Rusia estaba aplastando a Chechenia y a los chechenos, y decir que eran enemigos mortales es quedarse corto, y ahora tienen a los chechenos, incluso al líder de los chechenos, cuyos compañeros fueron asesinados por los rusos, que mataba a rusos y que ahora luchan por Putin, y eso es un ejemplo perfecto de cómo funciona el lavado de cerebro, y apoderarse de personas y asimilarlas a su forma de vivir. Y en este punto tenemos a chechenos que van y hacen el trabajo sucio para la nación, el régimen que antes los había destrozado. Así que esto es solo otra señal de alarma sobre el estado moral del mundo, como el hecho de que hayamos dejado que el 7 de octubre se desvaneciera tan rápido de nuestra memoria. El hecho de que estemos permitiendo que esto siga sucediendo y no estemos rotundamente calificando a Putin como uno de los grandes villanos de nuestro tiempo, al que hay que detener y al que hay que oponerse y que hay que poner fin de una forma u otra a las cosas satánicas que está haciendo. Pero lo estamos tolerando. Lo estamos tolerando y nos estamos acostumbrando a ello en lugar de levantarnos en contra él. Y eso es ahora, en última instancia, una señal de que Jesucristo va a intervenir muy pronto y detendrá todo este mal. La Biblia habla de que las transgresiones llegarán a su colmo, y la forma en que la humanidad está empeorando cada vez más, y lo que pasaría si no hubiera una intervención, si ellos fueran así, ¿dónde estaríamos en otra generación? No estaríamos aquí en otra generación. Se está descontrolando muy rápido. Y eso es una parte importante del mensaje de advertencia, pero también es una parte importante de la esperanza, que no se va a permitir que esto continúe indefinidamente. Bueno, creo que es un buen momento para terminar el programa, y estaremos encantados de enviarle una copia impresa gratuita de todo nuestro material. Puede leerlo en línea absolutamente todo. Puede descargar un PDF. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Víctor Granados y George Haddad por la ingeniería y la producción. Gracias a ustedes, los oyentes, por acompañarnos.
Si tiene alguna pregunta o comentario, puede ponerse en contacto con nosotros en escriba@latrompeta.es. Estaremos encantados de recibir sus comentarios y opiniones. Hasta la próxima y hasta entonces, continúe observando su mundo.